Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con nuestro curso de formación y nos vamos a enfocar en las apariciones del ángel de la paz. Dios envía a su mensajero desde el cielo con la misión de preparar a los tres pastorcitos para la futura visita de la Santísima Virgen y él se presenta a ellos como el ángel de la paz. Así es. Primeramente, lo que vamos a ver es dónde estaban ubicados los pastorcitos y dónde se aparece el ángel de la paz. Bueno, sabemos muy bien que esto sucede todo en Portugal, pero ahora vamos a ir un poquito más adelante para ver el lugar en sí donde estas cosas están sucediendo, y es en el Aljustrel, que es el pueblo donde vivían los pastorcitos. Acá vemos la casa de Francisco y Jacinta, la casa de Lucía, y estos dos lugares aquí es donde se aparece el ángel o dos de las apariciones de los ángeles. Para que sepan esto, más o menos de la casa de Lucía a esta losa de cabello hay 450 metros. Y donde se apareció luego la Virgen, que es en el santuario donde está hoy día las apariciones de la Virgen, hay como 1,5 kilómetros. Así que bueno, para eso vamos a seguir con esto. Y bueno, vamos a hablar, la primera vaga aparición sucede en 1915, porque hubieron dos apariciones al principio, en 1915. La primera aparición estaba Lucía con tres niñas amigas, era en verano, entre julio y agosto, y se presentó el ángel sin hablar nada y sin hacer ningún tipo de gesto. La segunda vaga aparición del año 1915 lo hace cuando Lucía está con sus dos hermanas, María Rosa y María Justinio, y una niña amiga de ella. También sucede esto un poquito más adelante, en otoño, y se presenta también el ángel sin hablar nada y sin hacer gesto alguno. Esto sucede justamente porque las niñas primeras se burlaban mucho, entonces la mamá de Lucía las cambió para que fueran a pastar el rebaño, y por eso puso a sus dos hermanas, que luego fueron cambiadas también por Jacinta y por Francisco. Ahora vamos a ver un poquito más adelante eh, qué es lo que sucedió en ese momento. Bueno, o sea, cuando el ángel se le apareció en 1915 por primera vez, ¿qué estaban haciendo ellas? Ellas estaban era rezando el rosario a mediodía, las amigas. Cuando vieron que una figura estaba suspendida en el aire sobre los árboles, decían o describe ella que era como una estatua de nieve que los rayos del sol, ¿ok? Lo tornaban algo como transparente. Imagínense, pues ellos sintieron mucho miedo, mucho susto, pero no dejaron de rezar el rosario, siguieron rezando el rosario y no dejaron de perder de vista a esta figura que se les aparecía, que ya no entendían de que se realizaba. Una vez que terminaron de rezar el rosario, ¡pum!, el ángel desapareció. Ahora, ¿qué comentaban ellas? Dice, Lucía hizo el propósito de quedarse callada, de no comentárselo a nadie, pero sus amigas se lo dijeron a todo el mundo, a todo el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Ya pensaban que eran imaginaciones de ella, se burlaban diciendo, ay, viste un fantasma, un hombre en una sábana, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, Lucía, a pesar de todos esos comentarios que la entristecían mucho, lo que hacía era que estaba como ida, estaba recordando, meditando en lo que había sucedido, ¿no? Lo guardaba así como la Virgen María guardaba las cosas en su corazón. Ella estaba muy triste, habló con su mamá y como dijo Jorge, pues ya cambiaron a sus compañeros con los que iban a pastorear y aquí es donde entra en escena ya Jacinto y Francisca, que de ahí en adelante son las que acompañan A a Sor los, Lucía, ¿no? claro. Y bueno, también tenemos que ver la perspectiva del ángel. ¿Qué representaría en ese momento? Tal vez era la aprobación por Lucía por convidar a sus compañeras a que recen el rosario. Tal vez estaría el ángel eligiendo o probando quiénes serían los niños que tendrían a futuro esa visita con la Santísima Virgen, o también estaría el mismo ángel vigilante de asegurar que el encuentro de la Virgen con los niños obtuviera
ese mejor resultado según sus personalidades, disposiciones, capacidades. Bueno, eso no lo sabemos, pero podemos suponer. Pero ustedes, ¿qué es lo que piensan? Pónganlo en sus comentarios, ¿ok? Bien, siguientemente vamos a hablar un poquito de las apariciones del ángel a Lucía, Francisco y Jacinta, que son las más importantes, las de 1916. La primera aparición fue entre abril y junio de 1916 en primavera, en Loja de Cabello, se presentó como el ángel de la paz. La segunda aparición fue en el verano de 1916 y ahí se presentó en el Pozo de Arneiro, que era en el patio de la casa de Lucía. Y en la tercera aparición se presentó otra vez en Loja de Cabello en octubre de 1916. Ujú. Así que, eh, ¿cómo se presenta el ángel? Se presenta por la mañana, cuando ellos estaban llevando a pastorear a las ovejitas. ¿Y qué estaban haciendo? Luego de rezar el rosario, estaban juntos jugando a lo que se llaman las piedritas allá, y en eso vieron un viento muy fuerte que sacudía los árboles. Y ahí es donde viene el relato de Lucía, a ver si lo tienes por ahí. Sí, 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 precisamente aquí lo tengo, lo quiero compartir con ustedes. Dice, vimos entonces que sobre el olivar se acercaba a nosotros la tal figura de la que ya les hablé. Jacinta y Francisco todavía no la habían visto, ni yo les había hablado de ello. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Ellos dicen que Lucía dice, comenta que es como un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve y que el sol tornaba transparente como el cristal y de una extraordinaria belleza. Pero yo me pregunto, Jorge, ¿qué habrán sentido ellos al ver este personaje, si se puede decir Pues así? yo me imagino que, primeramente, Lucía ya lo había visto en el año 1915, o sea que ya lo conocía. No creo que se hubiese, digamos, se habrá exaltado sí por verlo nuevamente, pero no debe haber tenido miedo. Pero sí, seguramente Jacinto y Francisco a primera instancia deben haber tenido un poco de miedo, un poco de susto. Eh, pero bueno, como estaban con Lucía, que era la más grande, y ya sabían del hecho, posiblemente Lucía las haya calmado un poco. Ujú. Bueno, una vez que el ángel se aparece a ellos, les dice, no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Y arrodillándose en tierra, inclinó la frente hasta tocar el suelo y les hizo repetir 3 veces estas palabras, que son las que nosotros también rezamos con devoción. Dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no os aman. Después, levantándose, dijo, orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y enseguida desapareció. Desapareció. Pero yo me pregunto, ¿qué habrá significado? ¿Cuál sería el resultado de esto, no? Pues me imagino que era una atmósfera sobrenatural que los envolvió de tal manera que era intensa. Casi creo que no se dieron cuenta de su propia existencia en el momento. Ujú. Y durante el espacio que estuvo presente el ángel orando esas oraciones, O ¿no? sea, como perdiendo la noción del tiempo un poco, ¿no? O Pues sea, sí, creo que es así, perdieron la noción del tiempo no solo en ese momento, sino después de la aparición, porque ellos quedaron como compenetrados hasta después de la aparición, y cuando volvían a la casa quedaron compenetrados con las oraciones que seguían rezándolas. Y también comenta Lucía muchos años después que hasta físicamente quedaron como impactados, ¿no? impactados, y como no se podían mover, no podían volver a la parte física. Así que fue una aparición profunda, con una influencia muy, muy, muy profunda.
y ellos seguían siempre postrados, repitiendo las mismas palabras del ángel, ¿no? Qué bonito, porque ojalá sería para cada uno de nosotros que pudiéramos visualizar así el ángel y nos enseñara esas oraciones y quedar así también postrados, ¿no? Sí, bueno, acá también comenta, y lo voy a leer textualmente, las palabras de Lucía, dice, desde entonces pasábamos largo tiempo postrados repitiendo las palabras del ángel, a veces hasta caer del cansancio. De esta aparición, ninguno pensó en hablar ni recomendó guardar secreto. La misma aparición así lo impuso. Era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella ni la más mínima palabra. Nos hizo tal vez mayor impresión por ser la primera vez así manifiesta. A pesar de ello, Lucía no se olvidaba de recomendar a los primos que guardaran secreto, aprendiendo de la experiencia del año anterior, donde hubo Ujú. burlas y no les creían. Entonces, qué mejor que pues guarden secreto, ¿no? Recordemos que Lucía en esta época tenía 9 años y los demás primos eran todavía Más más chiquitos. pequeños, pero el impacto que les hizo esa aparición del ángel y las oraciones fue tremenda a esa edad. Eh, Hay un dato también interesante que Francisco vio al ángel, pero no lo oía. Y en ninguna de las apariciones lo volvió a oír. O sea que él rezaba y repetía lo que Lucía y Jacinta estaban rezando y después, con esa intriga que tenía, le preguntaba tanto a la hermana como a la prima qué era lo que decía, que había dicho el ángel. Y bueno, es interesante que esto continuaba siempre preguntando, siempre Francisco se ve que era bastante curioso, ¿no? Curioso y además quería saber, quería saber qué decía el ángel, por más que no entendía, ya después vamos a ver en otras apariciones, no entendía muy bien qué significaban lo que el Las ángel, palabras, las ¿no? palabras, Del ¿sí? ángel. Y también se las preguntaba a ellas para que le explicara qué significaba. Pero aquí, ¿cómo se presenta el ángel? Aquí el ángel se presenta como Acá el es el ángel de conejo qué? de la paz. El ángel de la Esta, paz. por las otras dos ya se presenta como el ángel de Portugal, pero después vamos a ver esa conexión de quién es un solo ángel, o dos ángeles, tres ángeles, cómo es el asunto. Así que ustedes, De todo lo que van escuchando, si tienen algún póngalo comentario, en los póngalo ahí en el chat que comentarios, con mucho gusto porque se lo es responderemos al interesante final. saber qué piensan ustedes también. Bien, bueno, vamos ahora con la segunda aparición que fue entre julio y agosto de 1916, que es verano, muy caluroso, por cierto. Y se presenta el ángel como el ángel de Portugal en el patio de la casa de los padres de Lucía, que es encima del pozo llamado Arneiro. Ujú. Volvían de la siesta, porque era un día de calor, así que sacaban, digamos, el ganado, las ovejitas las sacaban mucho Temprano. más temprano. Y estaban jugando en el pozo. Y así vieron enseguida que la misma figura del ángel que anteriormente habían visto, ¿no? Bueno, pero me imagino que, bueno, la primera aparición a ellos los cogió de sorpresa, entonces, claro, fue un susto y un miedo, pero ahorita ya al ver otra vez al ángel, ya me imagino que esa impresión era diferente, ¿no? Sí, aunque fue una sorpresa de repente, porque el ángel ya como lo conocían, deben haber quedado en atención enseguida de verlo y un poco preguntándose, bueno, ¿y ahora qué es lo que nos van a enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En fin, pero bueno, eso es lo que, vamos a ver qué es lo que sucedió y eso es el relato de Lucía que tú lo tienes por ahí para Sí, comentarlo. y en la pantalla también me lo pueden seguir. Pues el ángel les dijo, ¿qué hacéis? Porque ellos estaban ahí jugando, ¿no? Dice, rezad mucho, los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Imagínate esas palabras, o sea, yo no entendía, un niño de 8 años que va a entender de esto, ¿no? Dice, ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Preguntó Lucía y el ángel le respondió,
de todo lo que pudierais. Ofreced a Dios sacrificios en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que Jesús os va a enviar. ¡Wow! Bueno, Aquí eh, esto es una misión bastante... sí. Pero lo más interesante es que el pobre Francisco no oía, solamente estaba ahí atónito, esperando a ver, bueno, qué estaba diciendo el ángel. Y le decía, bueno, después a Lucía y a Jacinta le preguntaba, pero ellas estaban tan absortas en eso que le decía, bueno, mañana te decimos de qué se trató. Pobrecito, porque para una persona muy curiosa que le vengan a decir, no, mañana te digo, pues imagínate, yo creo que no durmió ni toda la Siempre noche. al día siguiente, porque siempre estamos sumergidos en esa atmósfera sobrenatural, ¿no? Pero yo creo que, bueno, Francisco, al igual que los demás, no comprendían el significado de lo que el ángel ya le preguntó, ¿no? Porque ya él, siendo tan contemplativo, les preguntaba a ella, y le digo, pero ¿quién es el Altísimo? ¿Qué quiso decir? Los corazones de Jesús y María están atentos a vuestras súplicas, que fue lo primero que le dijo el ángel en la otra aparición, ¿no? Que están atentos a tus súplicas. Y bueno, pues permanecía Francisco pensativo y curioso, ¿no? A saber qué es lo que significaba eso, como muchas otras cosas, ¿no? Misericordia. Ellos que iban a saber qué eran esas palabras, ¿no? Para unos niños chiquitos, Sí, ¿no? además las niñas quedaban como compungidas cada vez por lo que el ángel transmitía y trataban de discernir con su corta edad todo el significado de esas apariciones, sin saber que era parte, porque ellos no sabían que era parte de una preparación, esa preparación Claro, era previa al encuentro con con la Santísima Santísima Virgen. Virgen. Y es interesante saber que ya el ángel había, o la Virgen había escogido a estos tres niños, ¿no? Así que bueno, ¿qué nos queda? Que el ángel, ¿qué representaría en ese momento el ángel? Soy el ángel de Portugal. ¿Qué pensarían ustedes que estaba diciendo con esto? Lo primero se presentó como ángel de la paz, ahora soy el ángel de Portugal. ¿Y los niños? Pónganlo en sus comentarios, a ver qué es lo que piensan ustedes. Bueno, siguientemente vamos a ver la tercera aparición, Ok. que es entre septiembre y octubre de 1916, que es el otoño, y se presenta aquí como el ángel de Portugal. Se presenta en Losa de Cabezo, mientras pastoreaban los rebaños un poco más arriba de lo que se llama Baliños, en un olivar de los padres de Lucía, que se llamaba Pregueira. Y ahí vamos a ver qué es lo que hacían. Bueno, los niños estaban rezando el rosario de rodillas y con rostro en tierra, la oración que el ángel les había enseñado desde el primer momento, ¿no? Que fue, Dios mío, yo creo, espero y os amo, os adoro y os amo, ¿no? Para que fijémonos al principio de la aparición y en esta tercera aparición, cómo van cambiando ellos, ya de juguetones a estar ahí haciendo pues su travesura o lo que sea, ahora ya están profundamente compenetrados, luego el alma de ellos les ha ido cambiando, ¿no? Han Sí, ido esa, interiorizando esas palabras que el ángel ilum- les ha dado, esa ¿no? Dicho, iluminación del ángel, que después vamos a tratar un poquito sobre eso. ¿Y qué veían? Mientras brillaba una luz desconocida, vieron al ángel que portaba un cáliz en su mano wow, izquierda, sobre la cual estaba suspendida una hostia, pero de la cual caían algunas gotas de sangre dentro del wow, cáliz. wow, qué Y maravilla, así es que se levantaron muy estrepitosamente como si ya presintieran esa presencia, ¿no?, del ángel que los visitaba. ¿sí? Eh, y bueno, eh, aunque ahora habría una sorpresa mucho mayor que el, el ángel
deja suspendido ese cáliz en el aire, se arrodilla junto a ellos y les hace repetir estas siguientes palabras 3 veces. Bueno, que es la que decimos también, ¿no? Dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación a los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Así es, el ángel después se levanta, toma en sus manos el cáliz, esto es lo que dice Lucía, ¿no? ¿Se acuerda? Y toma en sus manos el cáliz y la hostia y le da la sagrada hostia a Lucía, solamente a ella, mientras que la sangre del cáliz se la da a Jacinta y a Francisco. Esto dice un poco, bueno, mientras decía, tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres, ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Esto es lo que le dice el ángel cuando está dando la comunión, ¿no? Y, La esa, Eucaristía. y esas palabras calaron muy dentro del corazón de ellos, ¿no? Y yo no sé, o sea, ¿qué piensas tú? Pero el hecho de que el ángel le hubiera dado la sangre de Cristo, era como la sangre de los mártires, porque ellos Así ya es. eran ofreciendo, iban a ofrecer sus vidas posteriormente en reparación de los pecados y para salvar las almas, ¿no? Sí, aparentemente muchos de los que analizan, ¿no? Estos eventos hablan un poco de que por qué Lucía recibe, digamos, La hostia la hostia sagrada, sagrada, mientras que ellos reciben la la sangre sangre de del Cristo. Señor, cosa que en esa época solamente se repartía la hostia, no la sangre, solamente los religiosos podían optar por una o la otra. Pero es muy interesante ese tema porque aparentemente sí, la sangre es como ya estaban elegidos los niños que iba a tener ese martirio, ¿no? Y Pero qué belleza, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero qué belleza el recibir de las manos de un ángel la comunión, la Eucaristía. Qué bendición tan grande, qué gracia tan inmensa la de ellos. la gracia y además que Dios en su magnificencia les da esa función al ángel, que es la función que realmente tiene el sacerdote Claro. en nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, también el ángel en ese momento dice que se postra nuevamente en tierra y repite con los pastorcitos 3 veces la misma oración, Santísima Trinidad, para luego desaparecer. Luego, el hecho de postrarse en tierra, quiere decir y enseñársela a los pastorcitos en señal de la adoración que debemos tener ante nuestro Señor Jesucristo cuando esté en el Altísimo, en el Santísimo Sacramento, Sí, la verdad ¿no? que hay muchas enseñanzas que uno puede sacar de esto. Eh, y bueno, Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios, que nos encantaría escuchar de ustedes, ¿no? A ver qué piensan de todo esto. Si les hubiera pasado a ustedes este gran aparición y que el ángel les dé la comunión, o sea, ¿qué significaría para ustedes, no? Entonces sería bueno escucharlos. sí, mismo así como relato, Francisco le pregunta a su hermana y a su prima, y le dice, pero no ves que, le pregunta, pero ¿qué es eso? Y dice, ¿no ves que era la sangre que caía de la hostia? Entonces, hay muchas preguntas. Dice, pienso que la comunión fue real. Cuando le preguntan a A Lucía Lucía, ya mucho más tarde, posteriormente, ¿no? ¿no? Le preguntan sobre esta aparición y ella dice, pienso que la comunión fue real porque sentí el contacto de la hostia como en las comuniones ordinarias. Afirmando que recuerda haber tragado la Sagrada Hostia. Así que muy interesante
esta última aparición realmente es para leerla, releerla Meditarla y además realmente. tenerla en el corazón uno mismo, porque es para aprender mucho, ¿no? Claro que sí. Vamos a continuar. Bien, ya que hablamos de las apariciones, ahora vamos a seguir a un tema diferente, que son las impresiones de los pastorcitos causadas por estos acontecimientos, ¿no? Los pastorcitos no sabían explicar qué les sucedía a medida que se les aparecía el ángel, aunque sí dieron algunos testimonios de lo que sucedió en el interior de sus almas. Jacinta, esto es lo que decía, a ver si nos Sí, dices. ella decía, mira, no sé lo que siento, no puedo hablar, no puedo ni cantar, no puedo bailar, no puedo jugar, no tengo fuerzas para nada. Y bueno, Francisco decía, no, pues yo tampoco, pero ¿qué importa? O sea, el ángel es más hermoso que todo esto, de modo que pensemos en él. Claro, en la tercera aparición, la presencia de lo sobrenatural fue aún muchísimo más intensa. Durante varios días, ni siquiera Francisco se atrevía a hablar. Y después decía, Dice, me agrada mucho ver al ángel, lo peor es que después no somos capaces de hacer nada, ni andar podía, no sé lo que me pasa. así que la gracia, en cierta manera, iba transformando el interior de los pastorcitos y preparándolos para el gran día del encuentro con la Santísima Virgen. Creo que jamás se olvidaron de las lecciones del No, ángel, ¿no? por supuesto que no, imagínate. Pero bueno, a Lucía le gustaba mucho ir a A Loxa la de osa de Cabexo, cabeza. ¿verdad? Así Loxa de mismo. Cabexo le gustaba mucho ir ahí a la gruta a rezar y ya cuando regresaba para ir a la casa, pues ella iba recogiendo flores para llevarse a Ujú. Jacinta porque sabía que le gustaba mucho, ¿no? Y al entregarla le decía, mira, toma, estas son del Cabexo, ¿no? Eh, pero pues ella la recibía con mucho agrado, Jacinta, pero también con lágrimas Claro. de nostalgia, no sé, las lágrimas se le deslizaban en sus mejillas y decía, pues nunca he vuelto a ir al Cabexo, ni a Baliños, ni a Cova de Iria, y tengo muchas saudades. Saudades significa nostalgia, ¿no? Pero bueno, para Lucía, ella, ese lugar era como un refugio, ¿no? Donde un lugar para ir a hacer oración, donde podía estar ahí y orar en los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Pero bueno, es un lugar realmente hermoso y donde hay mucha paz. Recordemos también que justamente eso lo hacía Lucía con los primos porque estaban enfermos en ese momento y hasta Claro. Francisco casi ni se podía levantar de la cama. Trataba de hacer sus oraciones rápidamente y llegó un momento que no se podía levantar. Entonces Lucía, en cierta manera, lo que hacía era tratar de llevarle un poquito de Estimularlos, alegría a ellos, animarlos, ¿no? sí. Bueno, vamos con otros datos de interés, que es el silencio de las apariciones del ángel, ¿no? Hasta 1946 no hay referencia sobre estas apariciones del ángel. Mira, pues. Porque, pero, ¿por qué Lucía no había hablado ni dicho nada? Hay razones de guardar este secreto hasta 1946 y tienen que ver también con un acto de obediencia. Claro, o sea, Lucía era una persona demasiado humilde como para guiarse, pues ella sola, ¿no? En este asunto de tanta importancia. Luego, esto, ella obedeció a lo que le decía el arcipreste, De ¿cómo se Oliva, de llama? Oliva, Del Olivar, el de señor Oliva, obispo de Oliva Leiria, de Leiria. Leiría. Por eso es el gran silencio de este, ¿no? Así que bueno, siguiendo un poco con todos los temas que tenemos o que estamos tocando, Comentándoles. comentar, vamos a hablar de las fechas de las apariciones, que es Mm. bastante interesante. Son suposiciones que se hacen, ¿no? No existen referencias ciertas sobre las fechas de las tres apariciones en el año 1916, pero las indicaciones de Lucía nos aproximan a dos fechas de honor. El 8 de mayo y el 29 de septiembre son las dos fechas que se aparece en Loya de Cabello. Queda todo en mera hipótesis. Claro, solamente en el cielo sabremos exactamente cuándo fue, ¿no?
Pero bueno, aquí el 8 de mayo se celebra la aparición de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano, en Claro, Italia. Entonces podría ser que el ángel hubiera pues, escogido esa fecha para tan trascendental aparición, ¿no? En Loxa de así Capexo. es. Bueno, esto es lo que se supone, ¿no? Y en Fátima, él dice, yo soy el ángel de la El paz, ángel de la el paz. ángel de Así la que, paz. bueno, es interesante notar que en el himno de las segundas vísperas de la liturgia de las horas, del día 29 de septiembre, donde se celebran los, ¿no? La fiesta de los los santos arcángeles, arcángeles, de los tres arcángeles. cada uno de ellos tiene su título, pero cuando se trata de San Miguel Arcángel, la iglesia lo llama Miguel Ángel de la San Paz. Miguel San Miguel Arcángel, Ángel ángel de de la la Paz. paz. Es Es muy la correlación interesante entre uno la y otro, correlación ¿no? de cosas, ¿no? Qué Bueno, vamos bien. a seguir con ciertos acontecimientos que sucedieron desde el año 1910 hasta 1917. ¿Ya compartiste pantalla con ellos? Sí, Ah, bueno. así. Y estos acontecimientos tienen que ver con los asaltos de iglesias y profanaciones de sagrarios, que eso venía sucediendo en el año 1910, pero se intensificaron en 1917. Eh, y claro, en la tercera aparición el ángel dice, tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajada por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. O sea, se anticipó los acontecimientos que estarían a punto de suceder en todo Portugal el siguiente año, el año 1917. ¿Y qué es lo que sucedió ese año? Tú tienes un poco de referencia Sí, sobre a eso. partir del 4 de enero de 1917, pues comenzaron ya los asaltos y las profanaciones a las iglesias en todo Portugal, ¿no? Se llevaban copones, derramando hostias consagradas, las parroquias fueron asaltadas y profanadas sin piedad, bajo la mirada ¿de quién? De la policía y del gobierno local, que no hacían nada, ¿verdad? Eso Así suena como familiar. Así que el ángel Bueno, se anticipó y en ciertos pero momentos, claro, ahora nos damos cuenta, ¿no? claro, De esa pero y hubo anticipación. una pequeña lista del momento en que nos hablan de 15 capillas, 25 iglesias, 2 ermitas y 42 templos, Y, solo en la es, capital. y en la capital y en todo el país hubieron muchos más sacrilegios, pero esto es más o menos, digamos, como para ver. Bien, siguientemente vamos a hablar sobre la iluminación de los ángeles. ¿Qué será lo que produce la iluminación que llevan los ángeles en las almas de las criaturas humanas? Lucía describe en sus memorias que las visitas de estos ángeles dejaron en sus almas, dejaron felicidad, dejaron paz y además gozo. Bueno, y cabe notar que Lucía, con apenas 8 y 9 años, sin saber contar ni siquiera meses ni los días, pudo guardar y narrar 30 años después, o sea, en 1946, con lujo de detalle lo que pasó en estas apariciones. Y no solamente del ángel primero, sino también de la De la Virgen. Virgen, Luego ¿no? su memoria es iluminada para poder guardar y narrar estas apariciones Claro, con... fíjense ustedes que yo no me acuerdo de los 8 años, de 9 años, Yo tampoco. no tengo esas impresiones de poder narrar tan efectivamente en detalle algo que pasó en mi vida. Pero ¿cuál sería la impresión? O sea, Por tan eso ha grande que sido le muy dejó en su fuerte. alma, ¿no? Pero bueno, pero tengo entendido que San Antonio Abad, él menciona algo acerca de, Sí, de, de esto. ¿No lo puedes voy a contar? leerlo de acá porque es muy interesante. Dice, al momento inicial la presencia de un santo ángel nos puede llevar a sentir cierto temor, pero este pasa rápidamente a ser un sentimiento indescriptible de alegría, confianza, fortaleza y una resolución de amor y de amar a Dios. Esta es la luz divina de la gracia que los santos ángeles transmiten y que al ser criaturas iluminadas por la luz de los ángeles, las almas permanecen imperturbables en el amor por lo divino que la luz
de los ángeles infunde. Y hay también un tema de San Juan de la Cruz, interesante. Sí, sí, sí. Bueno, San Juan de la Cruz, en su poema Noche Oscura del Alma, él menciona que el hombre solamente recibe este luminoso conocimiento mediante los ángeles. Así es, los ángeles en los lugares donde se manifiestan, irradian y hacen resplandecer algo del rostro de Dios. Luz que representa la luz de la fe, realzando una revelación radiante de la presencia del mismo Dios. Claro, o sea, no es que sea la luz del arcángel en sí o del mundo angélico, es la luz que viene del amor de Dios. Y esta es la luz que transmite también a alguien como San Miguel Arcángel, ¿no? Fuerza de Dios. Así es. Así que bueno, es algo, un tema Bien interesante interesante. para Y compartirlo con compartirlo, ustedes. ¿no? Ahora vamos a seguir con, vamos a pasar a una referencia bien caracterizada en las apariciones del ángel, tanto en las dos primeras apariciones de 1915 como también en las tres ocurridas a los pastorcitos en 1916. En la primera de ellas, el ángel dice, no tengáis miedo. Sí, bueno, a ver, en las apariciones de 1915, aclaremos, el ángel no dice nada, pero los niños están muertos de miedo y se asustan, por supuesto. Es la Por primera supuesto. vez que tienen Y esa nosotros experiencia también nos y yo también me asustaríamos si hubiera asustado. pasara así. Pero en la primera aparición del ángel en Fátima en 1916, los pastorcitos parecen tener miedo y el ángel aquí sí habla y es lo que decía Jorge, dice, no tengáis miedo. Imagínense la cara de susto que tendrían estos chiquitos que hasta el ángel les dice, no tengáis Sí, miedo, ¿no? más que nada Francisco y Jacinta, porque ellos no lo habían visto. No lo Lucía habían sí, ya visto, había visto claro. dos veces. Sí, ahora bien, preguntémonos qué sucedería si se apareciera un ángel a uno de nosotros, a ti, a mí. ¿Qué pasaría, no? ¿Tendríamos miedo en ese instante o no? Ujú. Bueno, cualquier cosita en los Ahí en los comentarios, comentarios. ahí La cosa es que en ya el en chat. las siguientes apariciones, que fueron más de alegría y confianza, pues ya había aparecido una vez, ya las otras dos siguientes eran con más fe. Y ya que esa iluminación del ángel en ellos los estaría también preparando para recibir A la Santísima el Virgen, la siguiente año la aparición. presencia, ¿no?, de la Santísima Virgen. Bueno, vamos a ver otro punto que tiene que ver con el destacar en la aparición del ángel a los pastorcitos. En las apariciones fue el mismo ángel el que se apareció a los pastorcitos o fueron diferentes ángeles los que fueron enviados por Dios. Voy a hacer un share de pantalla porque siguientemente va a venir Claro. algo interesante también. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Veamos cómo el ángel se presenta en cada oportunidad diciendo, soy el ángel de la paz y soy el ángel de Portugal. Sí, bueno, en la primera aparición él se presenta como ángel de la paz, definitivamente, y en la segunda y en la tercera él ya habla como soy el ángel de De Portugal, el Portugal. ángel de la guarda de Portugal. Así es. Entonces, podríamos decir, podría ser el mismo ángel con dos misiones o tareas diferentes, la de ser el ángel de la paz y también el ángel guardián de Portugal. Bueno, podemos concluir que el ángel de Portugal y el ángel de la paz puede ser perfectamente una misma persona espiritual, un mismo ángel, pues sus nombres no se refieren a la esencia, sino a las A la tareas tarea que que a hace. ese ángel se ha dado a cumplir. Ser el ángel de la paz y al mismo tiempo ser el ángel custodio de Portugal. Así que vamos ahora a escuchar un poquito para relacionar esto. ¿Qué nos dice el padre José Pedro da Silva al preguntarle a Lucía sobre este tema? Bueno, yo aquí tengo, dice, ángel de paz, ángel de Portugal, ¿son dos o uno solo? Lucía contesta, no sé, parece siempre el mismo. Y cuando le formulaba la pregunta de si en la segunda aparición había alguna diferencia en el aspecto, indumentaria o algo así, Lucía aclaró, dijo, no recuerdo haber notado diferencia alguna. Y en otro momento dice,
a lo lejos solo se veía luz, de cerca una persona transparente, de luz transparente, se veía una persona de luz. No tengo palabras para explicar exactamente cómo era. Los contornos del ángel eran perfectamente definidos. La voz no era con timbre humano, Mm. pero se entendía como si lo fuese y no tenía alas. Más aún, según una antigua tradición en la iglesia, cada nación tiene un ángel, especialmente encargado de ayudarle. El misterioso personaje que se apareció a los pastorcitos en la primavera de 1916 se identificó como el ángel de la guarda de Portugal. Portugal, correcto. Bueno, para finalizar, vamos a dar los últimos datos de interés que tienen que ver con Portugal y la representación de Portugal como el país que tiene el ángel de la guarda de Portugal. Claro, mira, es doctrina católica, está basada en la Sagrada Escritura, también en los santos padres y doctores de la Iglesia, que no solo los hombres, sino también las naciones tienen un ángel encargado de guardarlos. En toda la historia de la iglesia, es la primera vez que un ángel, al manifestarse, se presenta como el ángel de la guarda de una nación determinada. Esta nación portuguesa tributa culto, además, un culto oficial y litúrgico, Sí, con misa y oficios propios, actualmente como memoria obligatoria el 10 de junio. 10 de junio. Mira. Creo que hay una mención ahí Sí, para comentar y leer en dónde se profesa todo esto, ¿no? claro, dijo, y como dice Jorge, y es aún actualmente la única nación en prestar este culto oficial litúrgico al ángel que Dios le dio para regir los destinos. Bueno, acá dice, en los grandes monumentos nacionales como el monasterio de los Jerónimos, en la iglesia de la Concepción Vieja en Lisboa, en el convento de Cristo en Tomar, en la iglesia de la Santa Cruz de Coimbra y en la Mafra y en el jardín público de la Ponta Delgada de la isla de San Miguel en Azores, hay estatuas grandiosas del San Miguel, del ángel de la guardia de nuestra patria. El episcopado portugués pidió al Santo Padre que instituyere a San Miguel Arcángel, también como patrono de la policía de la seguridad pública. Pública, sí. O Ujú. sea que acerca de este tema, Lucía menciona que precisamente el ángel de Portugal es el mensajero de Dios que busca llevarnos a la observancia de la ley divina para hacernos recordar el fin para el cual fuimos creados. De esta manera, y solo así, llevaremos o llegaremos más que nada a la paz que solo Dios nos Claro. puede dar. Así que para ir finalizando, hay un dato histórico que todavía tiene relevancia en la actualidad y de mucho interés porque solo en Portugal sucede. Sí, y es que, Jorge, todos los años, en el día del Ángel de la Guardia, creo que mencionaste que fue El 10 de el 10 de junio, junio, sí. ajá, el 10 de junio tiene lugar la peregrinación nacional de los niños, organizado por el Santuario de Fátima. Pues fíjate que a alguien se le ocurrió esta idea que me parece fenomenal, Muy es bonito. hace unos pocos años de convocarlos a rezar la oración del ángel De, del ángel de la paz en Loxa de Capexo, de Capello, Capexo sí. lo pronuncia mejor, ¿no? Y ¿Eh? postrados en tierra, Exactamente como lo igual, hizo claro. el ángel con los pastorcitos, ¿no? Entonces, hay un recogimiento profundo, el tono de la voz, la actitud de recogimiento con que lo hacen, pues es algo que queda grabado mucho en la memoria de Y, toda la gente que y, participa ahí, no solamente de los niños, y qué ¿no? bueno que se haga algo así con Qué los niños y todo, porque hermoso. realmente con todo lo que se está perdiendo, por lo menos todavía hay Conservar esas tradiciones, esas estos centros, hermosas, sí. sí. Así que bueno, Bueno, finalizando un poco, digamos, aunque tal vez los pastorcitos nunca habían oído antes mencionar el nombre de Ángel de Portugal, este ángel es el que en el cumplimiento de esta gran tarea de prepararlos para
este grande fin. Él conducirá a los niños en Fátima al perfecto amor de Dios. Y a su vez nos conduce a nosotros también. Sí, bueno, y aquí en la diapositiva que les estamos mostrando, que están viendo, ¿ya la compartiste? Sí, sí, sí. Bueno, dice, la vida de los pastorcitos va a continuar con normalidad, ¿no? Sin que la familia sospeche nada, pero la gracia iba transformando su interior y preparándolas para el gran día que se aproxima. Qué bonitas Qué palabras. Bueno, así que hermoso, bueno, con esto finalizamos. Le ¿sí? damos muchas gracias por la atención dispuesta. Que tengan una bendecida noche, perdón, ya me equivoqué. Y no olviden de poner en los comentarios sus Sus pensamientos, pensamientos. preguntas sobre el tema de los que abarcamos hoy. Espero que les haya sido de satisfacción el poder escuchar todo este relato de los ángeles y la vida de los pastorcitos, esta relación tan íntima que tuvieron, Bueno, ¿no? y esperen con gran expectativa para, valga la redundancia, para el próximo, Para el el próximo próximo. curso, ¿no? La próxima clase. Bueno, Así que bueno, feliz que les noche, vaya bien, feliz noche, bendiciones. bendiciones.